Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Acá tengo un informe que lo he traducido automáticamente del inglés al español, así que si encuentran algunas fallas por ahí, bueno, ustedes sabrán disculparme. Los mártires de Jesús. Los mártires de Jesús. Según Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Interesante texto del apóstol Pablo a Timoteo. Si sufrimos, también reinaremos con él. Esto habla de los mártires. Si le negaremos, él también nos negará. Y muchos han muerto por no negar a Jesús. Han sido asesinados por fanáticos del Islam, básicamente. Ahora veamos lo que dice acá el reporte, estimados amigos, de estos mártires. Estudios recientes muestran que 215 millones de cristianos en más de 50 países actualmente experimentan niveles extremos de persecución, simplemente porque creen en Jesucristo. En el Medio Oriente, algunas comunidades cristianas en Siria e Irak habían existido por casi 2000 años, pero en la última década han sido aniquilados o aniquiladas. Más de 1 millón de cristianos sirios han sido asesinados, convertidos por la fuerza o expulsados de su propio país por grupos extremistas islámicos como ISIS, e Irak, que albergaba a 1,5 millones de cristianos, tiene solo 200,000 cristianos que quedan después de años de violencia. En Irán, los cristianos se enfrentan encarcelamientos, tortura y ejecución por su fe, incluido un hombre que, a principios de este mes, fue sentenciado a 10 años de cárcel por ser un misionero cristiano. Ahora, sigamos viendo acá. En Corea del Norte, un desertor reciente describió una vida de infierno para la población cristiana de su nación, todos los cuales tienen que rendir culto en privado bajo el temor constante de la tortura, el encarcelamiento y la muerte. Y la persecución anticristiana se está extendiendo por toda Asia. Los cristianos de Bangladesh, Laos, Bután y Sri Lanka informan que las condiciones se empeoran drásticamente. En Nigeria, el asesinato de cristianos debido a su fe se disparó en más del 62% entre 2016 y 2017, y es un problema que ahora se está extendiendo a otros países cercanos como Sudán. La lista sigue y sigue en 50 países de todo el mundo, en países como China, Afganistán, Somalia, Pakistán, Yemen e Indonesia. Incluso países que son aliados de Estados Unidos como México, Arabia Saudí e India están experimentando aumentos dramáticos en el número de cristianos asesinados por su fe en Jesucristo. El Congreso tiene el poder de presionar a los líderes mundiales para que tomen medidas y defiendan los derechos, libertades y vida de los cristianos en sus países. Bueno, aquí, estimados amigos, termina el informe. Estas personas mueren, o por dicho, han muerto por su fe. Y estas personas han realmente sufrido lo que es una persecución, encarcelamiento, torturas y hasta la muerte en el martirio. Son pues ahora cerca de 50 países los que están sufriendo estas persecuciones y un número de 215 millones de cristianos están padeciendo, 215 millones de cristianos están padeciendo persecución extrema.
Sin embargo, recordamos siempre que si sufrimos, también reinaremos con Él. Me pongo a pensar en la Watchtower, estimados amigos, ese grupo de sátrapas que dirigen la obra mundial y los llamados ungidos que todavía viven allí y en países libres, llamados ungidos, el resto ungido. Básicamente me interesa aquellos que fueron ungidos y ya murieron, que son la mayoría, solamente queda un resto de 10,000 o menos o algo así, pero la mayoría ya han muerto. Yo me pregunto, de estos que dicen que van a reinar, vamos a empezar con Russell, Rutherford, Knorr, Franz, Henschel, y ahora quien está a la cabeza no sé cuál es. Y este grupo de 7 individuos que dirigen la obra mundial, que están sentados cómodamente en sus oficinas en Nueva York, en el estado de Nueva York. Yo quisiera pues pensar y reflexionar sobre estos individuos que se dicen que son los que van a reinar con Cristo, los ungidos, que viven cómodamente allá en Estados Unidos, donde se respira aire de libertad, ¿no? Donde todavía puedes reunirte, adorar a Dios, leer tu Biblia y bueno, nadie te va a matar por ello. Viven pues en buenas casas, confortablemente, buenos autos, buena comida, buen aire acondicionado, todo limpio, todo ordenado, en fin. Países en Europa mismo, de la parte oeste de Europa sobre todo, donde pues se respira libertad, donde uno puede practicar cualquier religión y no pasa nada. Pero ahí tenemos en otros sitios donde cristianos son realmente masacrados. Yo me pregunto, ¿tienen derecho los testigos de Jehová, estos ungiditos de Estados Unidos, estos que dicen que son el cuerpo gobernante, de merecer un trono y reinar con Cristo, cuando sabemos que estos viven muy bien, visten muy bien, viajan muy bien, se hospedan muy bien, como si fueran príncipes? Estimados amigos, realmente uno se pone a pensar, ¿quiénes merecen reinar con Cristo? Aquellos que mueren de buena vejez sin haber sufrido ningún tipo de persecución, sin haber sufrido el martirio, porque nosotros hemos visto que realmente los apóstoles, que para la Watchtowers fueron los primeros ungidos, tenemos que, a excepción de Juan, todos murieron en el martirio, aunque el apóstol Juan, si bien no murió en el martirio, o sea, no fue asesinado, se dice que él estuvo en la isla de Patmos, y lo dice la Biblia, fue llevado preso y estuvo allá solo, abandonado, ¿no es cierto? Sufrió esa penuria, estar en una isla solito ahí, viviendo quién sabe cómo, y comiendo quién sabe qué. Escribió el libro de Revelación, Apocalipsis, y después cuenta la historia que él fue liberado y que, bueno, pasó los últimos años como un cristiano fiel y devoto, y murió en buena vejez por unos 100 años, ¿no? Vivió como 100 años. Así que, estimados amigos, también el apóstol Juan sufrió las suyas. Pero hay cristianos que dicen que van a reinar con Cristo, pero que jamás han sufrido por su fe. Tal vez también me incluyo yo mismo, ¿no? En donde acá en Jerusalén todavía se vive pues aire de libertad, me refiero a Perú. Acá nadie es perseguido por ser cristiano, nadie es llevado a la cárcel, no estamos reuniéndonos en lugares donde están escondidos, lugares escondidos, ¿no? Que no nos vean nadie, no estamos ocultos, podemos reunirnos en lugares abiertos, libres, podemos alquilar una casa, comprar una casa, hacer hasta una iglesia o un templo, no pasa nada. Igual ocurre tal vez en Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, todos estos países de América Latina, pero también sobre todo en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Así que yo me pregunto, estos gringos que están dirigiendo la obra mundial de la Watchtower, que dicen que van a reinar con Cristo, 144,000, ¿están sufriendo ahora estos que están dirigiendo la obra mundial por su fe?
Estos viven muy cómodamente, están sentados en buenas oficinas, seguramente buenas secretarias que les sirven el café. Cuando tienen que tomar un avión no van de una clase de turistas, sino que van en primera clase. Y cuando van a un hotel no se van a un hotel de 2 estrellas o 3, sino de 18 estrellas, 20 estrellas. Y viven como reyes, como príncipes, visten bien, buenos trajes, buenos relojes, buenas sortijas, ¿no? Y bueno, felices y contentos. Y después dicen, nosotros estamos llamados a reinar con Cristo. Por favor, Dios mío. Vean toda esta gente que está sufriendo en el mundo. Toda esta gente que sufre por su fe, cristianos que han sido encarcelados, masacrados, decapitados. Entonces uno se pregunta realmente, ¿van a reinar con Cristo los llamados ungidos de la Watchtower? Aquellos ungidos que viven en países libres, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, el 99% en países libres, ¿no es cierto? Países donde no hay persecución, donde nunca han pisado una cárcel ni siquiera para visitar a un amigo. Entonces, estimados amigos, es como para matarse de risa, ¿no? Aquí parece claro entonces, estimados amigos, que hay un prerequisito para reinar con Cristo. Primero hay que sufrir por Cristo, para luego reinar con Él. Así como Jesús también sufrió por dar testimonio de la verdad, por dar testimonio del Evangelio del Reino, por dar testimonio de su Padre y de la verdad, Él sufrió persecución y hasta el martirio, ¿no? Un martirio horrible en la cruz del Calvario. Bueno, les hago una pregunta. ¿Hay un prerequisito para reinar con Cristo? Todo parece que sí. Hay que padecer por Cristo también. Ahora, vean ustedes, estimados amigos, que en la Segunda Guerra Mundial, con la persecución de los nazis contra los testigos de Jehová de aquel entonces, entre los años 1939 y 1945, un buen número de testigos de Jehová de la clase de las otras ovejas, pues realmente sufrieron prisiones, encarcelamiento, incluso murieron en los campos de exterminio, y estos son de las otras ovejas, o mejor dicho, eran de las otras ovejas porque ya no existen, han muerto, fueron aniquilados, testigos de Jehová. Yo me pregunto también, ¿quién realmente merece, o quiénes realmente merecen reinar con Cristo? ¿Estos que murieron en los campos de exterminio siendo de las otras ovejas, o aquellos que son llamados el cuerpo gobernante, que dirigen la obra mundial y que jamás han sufrido ni siquiera, ¿qué les digo? Un bofetón, un lapo, por ser cristianos? Entonces, pensemos un poco, ¿quiénes realmente merecen reinar con Cristo? Hablando de los testigos de Jehová, pues aquellos que realmente padecieron persecución y murieron, no solamente en los campos de concentración, sino que también sé que murieron testigos de Jehová en África, por manos de gente que odian no solamente a los testigos, sino a los cristianos en general. Murieron muchos en África también por el martirio, ¿no? Fueron asesinados por los agentes del orden, realmente comunistas, ¿no es cierto?, ateos, o gente malvada. Entonces yo digo, ¿quiénes merecen reinar con Cristo? Sino a que estos que han muerto justamente, que son de las otras ovejas y que murieron por causa de su fe, una muerte horrible, en manos de, ya sea de fanáticos religiosos o de las fuerzas del orden, ¿no?, de un país comunista. Y esta es la verdad, estimados amigos. Piensen ustedes un poco. Tantos que hablan de Dios, de Cristo, pero están viviendo pues, de una forma muy cómoda, ¿no?, en un país libre, donde no hay amenaza de ningún tipo de que los maten por ser cristianos. Básicamente en los países más desarrollados, ya sea en Europa del Oeste o puede ser en Norteamérica, ¿no es cierto? También en Latinoamérica se respira libertad en el 90% de los países, ¿no? Dice que ahora en México también sufren persecución por ser cristianos, pero el resto de América Latina, porque yo sepa, no hay persecución contra los cristianos. Entonces, si sufrimos, también reinaremos con Él. De repente, pues,
Los que no sufren y mueren en buena vejez, que siendo cristianos, sin haber padecido nada, de repente pues se salvarán por haber tenido fe en Jesucristo, pero no tendrán una posición como reyes y sacerdotes con Cristo. Me pongo a pensar, simplemente hablo en voz alta. Tendrán una posición un poco menos elevada. ¿Qué les parece a ustedes, estimados amigos? ¿Qué opinan? Bueno, esto era todo lo que quería comentarles sobre este informe de los mártires de Jesús que apareció en internet. Y bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Gracias y hasta un próximo video.